Tenga usted muy buena tarde. Qué alegría poder compartir una semana más y ciertamente me ausenté un par de semanitas. Quiero contarle que estuve con una afección de garganta bastante seria, me quedé totalmente disfónica, así que por esa razón le pido disculpas porque pues 2 semanas estuvimos fuera, pero muchísimas gracias a quienes amablemente nos escribieron, nos hicieron llegar sus notitas. Muchas gracias. Ya estamos de regreso con ganas de más. Por supuesto, más temas, hermosos temas de la palabra, mejores y buenas noticias, por supuesto, en este sagrado libro en donde podemos encontrar la vida. Así que hoy me permito darle la bienvenida nuevamente a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y espero que este tiempo en el que vamos a hablar de algunos secretos y misterios acerca de las escrituras, pues se lo goce usted de la misma manera que me lo gozo yo. Muchas gracias a quienes nos escriben, a quienes nos ponen por ahí sus anotaciones, sus dudas, sus inquietudes, que todas son muy bien recibidas. Y déjenme el día de hoy comenzar con un texto que es por demás importante. Vamos a comenzar en la segunda carta del apóstol Pedro y nos vamos a ir al capítulo 1. Véngase conmigo, por favor, sígame con la lectura. En mi caso yo utilizo siempre Reina Valera, pero usted utilice la versión que más le agrade. Así que estoy, como les repito, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 19. Y comenzamos acá nuestra lectura. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o debiésemos traducir el Espíritu de la Santidad. ¿Por qué quiero platicarle acerca de esta temática del día de hoy? Pues comencemos primero en el verso 19 y volvamos a leer. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Y quiero aclarar acá el término profético, porque en nuestro entender, desde nuestro acervo cultural acá en Occidente, entendemos que profecía es aquello que tiene que estar sí o sí ligado con los eventos del futuro. Pero déjeme decirle que en la terminología bíblica esto es una situación que está sujeta a un objetivo todavía más alto que Dios tiene para con su pueblo. El objetivo real de la profecía, la razón medular de la profecía, es ni más ni menos que el pueblo se arrepienta. Y si para esto es necesario traer a colación los eventos que están por suceder o que sucederán pronto, pues entonces el Señor se los hace saber a su pueblo. Pero déjeme decirle que en los términos generales podemos decir que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una palabra profética, porque entendiendo en su sentido más amplio y más elevado, toda la profecía o toda la palabra nos habla de una sola persona, Jesucristo. Y en relación a Él, toda la historia de salvación que por su grandísimo amor, amor insondable, amor que no podemos entender, se desarrolló porque a Él le plujo. Así que entendiendo que la profecía es, como dice Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo, debemos entender que toda la profecía, entiendo, es desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la primera Beit, escrita allá precisamente en el libro de Génesis, Bereshit, hasta la última letra, que es la Nun, allá en Apocalipsis, nos hablan del Hijo. Y es que si tomamos estas dos estas dos letras, formamos la palabra Ben, y esto quiere decir hijo. Así que todas las escrituras nos hablan del Hijo. La palabra profética más segura es aquella que, por supuesto, señala al Hijo.
Pero luego quiero platicar con usted acerca del verso 20, que dice, entendiendo primero, y esto es fundamental, oiga bien, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal. Y aquí es donde queremos el día de hoy cimentar nuestro estudio. No es de interpretación personal, no es de interpretación privada. Entonces usted se preguntará cuál es la razón por la que unos creen una cosa, otros creen otra, y hay tantas discusiones acerca de la interpretación del texto bíblico. Bueno, empecemos por la cuestión propiamente histórica y cultural. Debemos de entonces irnos allá al libro de Éxodo y recordar que fue Dios quien entregó a Moisés las tablas, las 10 palabras. Y luego el mismo libro de Éxodo nos relata que los ángeles trajeron el resto de mandamientos o mitzvot y que fueron dictados a Moisés. De esa cuenta, el pueblo de Israel entiende que existe la Torá doraita o la escrita y la Torá shebeal peh o relatada o de boca en boca o de generación en generación. De aquí, este es un punto importante de entender. La Torá oraita o la escrita es este libro sagrado, pero la Torá shebeal peh es aquella que el pueblo de Israel ha contado de generación en generación y que no fue sino hasta después del siglo I, finales del siglo I, en la que se empezó a escribir, y aquí hay una serie de mandatos que se llaman alajot o alajá, esto es la ley, que podríamos traducir de alguna manera como la ley humana o la ley rabínica. Pero esta ley no fue dada en el primer siglo al pueblo de Israel, sino muchísimos siglos atrás. Es decir, repito, el pueblo de Israel explica que esta ley, esta explicación fue dada a Moisés por Dios mismo, esta revelación. Y déjeme decirle que ahí existe esta lajot, esta ley, que explica cómo no transgredir la ley oraita. Es así como se puso una serie de cercos alrededor de la misma palabra para que no se transgrediera. Pero llegó a un punto en que los sabios explican que son 613 mandamientos que están explicados aquí en la Biblia y la halajot puesta por los hombres son más de 6.000 preceptos. Así que esta es una parte que nos explica justamente la Torah que se ha transmitido de generación en generación. Pero hay otras cuestiones que no solamente se refieren a la normativa, la forma de vivir, la forma de tener culto para Hashem, las leyes de la impureza y todo este tipo de explicaciones que incluso hasta el día de hoy se acatan en el pueblo de Israel. Pero también hay otra parte que es a lo que el día de hoy nos estamos refiriendo y es precisamente las reglas de interpretación bíblica y todas las explicaciones ancestrales que Dios dio a Moisés y Moisés trasladó al pueblo. Esto es muy importante de entender porque ciertamente hay cosas que uno cuando las lee, estas explicaciones, como le repito, ancestrales, son verdaderamente impresionantes y tienen una sabiduría que verdaderamente quien las estudia se da cuenta que no pueden ser sabiduría humana. Y de aquí es que los sabios, los antiguos de Israel, se juntaban, y usted puede ver a lo largo de la Biblia, hay muchas explicaciones que nos dan que los sabios se sentaban a las puertas de las ciudades y que se reunían para discutir la ley. Y es así como se crea un concepto de cumplir la ley. Así que cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento nos explica, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, nos está diciendo que lo que inicialmente va a hacer es darnos una explicación adecuada de
la misma palabra de Dios. De la misma manera que se acostumbraba de generación en generación en el pueblo de Israel, sentarse a discutir, vemos que Jesucristo se queda en el templo discutiendo con los sabios. Recuerda usted que sus papás, muy asustados, regresan a traerlo. Y el veredicto de los sabios es que encuentran a un niño increíblemente lleno de sabiduría y conocimiento. Luego vemos que a lo largo también del Nuevo Testamento se, se pueden encontrar riñas o se pueden encontrar discusiones entre Jesús y los fariseos. Y déjeme decirle que lo que sucede es una cuestión propiamente cultural, porque es Jesús enseñándoles la verdadera interpretación de la ley. Así que cuando usted tiene una persona con quien tiene más afinidad, tiene más temas a discutir. Y esto es precisamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que muchas veces satanizamos a los fariseos y déjenme decirles que, pues no, lo que vemos es una cuestión propiamente cultural, repito. Así es como Jesús les enseña las cuestiones de los sepulcros blanqueados, y bueno, usted conoce todas aquellas cuestiones de Shabbat y todos aquellos puntos que Jesús fue explicando. Pero está registrado en el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, esta explicación más alta o superior de la ley de Moisés. ¿Por qué comenzamos el día de hoy a hablar de esta temática? Porque déjeme decirle que cuando hacemos ejercicios de interpretación a los que amamos estudiar la palabra, debemos de tener una serie de reglas o una serie de reglamentos que bien nos sirven para justamente hacer una interpretación adecuada de las escrituras. Déjeme el día de hoy, por favor, llevarlo a un texto que a mí me parece verdaderamente hermoso, y es la forma en la cual Salomón hace un preámbulo o un lobby para sus proverbios. Así que véngase conmigo al libro de Mishlei en hebreo o Proverbios en español, y le voy a leer los primeros versos del capítulo 1, que dice así: motivo de los proverbios. Y lo repito, en mi caso utilizo Reina Valera. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y oiga usted las razones o los motivos por los cuales el rey escribe. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que cuando usted escuche esas barbaridades que todos hemos escuchado, usted no estudie, usted solo crea. Usted puede venirse al libro de Proverbios, en donde hay varios versos que hablan precisamente de la enseñanza, de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento. Y esto me trae a colación otra cuestión que es muy importante, porque existe dentro de nuestra cabeza lo que nosotros entendemos por el significado de las palabras. Y esto es una semántica intelectual. Pero además existe la semántica propia de las palabras que se versa en la raíz de cada una de las palabras. Y debemos entender que el hebreo es un idioma que indiscutiblemente es el idioma de Dios. Es un idioma matemático además, porque cada letra representa o tiene un valor numérico. Y esto, como yo digo siempre en mis clases cuando inicio un curso, en verdad que las matemáticas de Dios son el diccionario que Dios utiliza para explicarnos los contenidos más a fondo. En algunos momentos, si usted nos ha seguido a lo largo de estos casi 8 años,
Habrá visto que con frecuencia utilizamos esta metodología de la gematria en hebreo, para dar esta explicación más profunda del significado de las palabras. Porque déjeme decirle que no es igual el hebreo bíblico, el hebreo antiguo, que el hebreo moderno. Aunque, por cierto, sí es importante, es muy útil conocer el hebreo moderno. Pero existe una ciencia que estudia la variación de los idiomas, que son idiomas o lenguas vivas, desde la antigüedad hasta las épocas modernas, y esto se llama filología. Así que debemos de aumentar entonces otro punto importante a la hora de hacer un estudio de interpretación. Pero además de esto, debemos tener en cuenta que existe la cuestión cultural e histórica en la que por supuesto arropa las escrituras, arropa un texto y por supuesto a quien lo escribió en determinado momento. Es importante entender que la mentalidad de quienes estaban viviendo ya en el siglo I después de Cristo no es precisamente la misma con la situación que se vivía en Israel, por supuesto, siendo acosados por el Imperio Romano, que allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel acababa de salir del cautiverio. Tampoco es lo mismo que leamos al profeta Ezequiel o que podamos leer Apocalipsis. Pero déjeme decirle que hay un hilo que une a todos estos autores, a todos estos escritores, debiese corregir, y el contenido que están escribiendo. Y esto se llama el espíritu de la santidad. Porque por supuesto, estos escritores, fueron inspirados por Dios para escribir tremendas revelaciones. Así que, aunque cada uno está sujeto a un tiempo, a un lugar geográfico, a unas circunstancias culturales propias, a un idioma y a una escritura como tal, debemos entender que el corazón mismo de la escritura es el corazón de Dios. Y para entender esto, véngase conmigo, por favor, al mismo libro de Mishlei o Proverbios, en el capítulo 3, verso 3. Y siga, por favor, la lectura junto conmigo. Y dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Y oiga el verso 18, porque aquí quiero hacer énfasis. Ella, hablando de la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Pues sí, me imagino que usted ya hizo todas las conexiones, y sí, efectivamente, la misma expresión que se utiliza acá para árbol de vida, Efraín, es la que se utiliza allá en Génesis. Así que podemos ver que en ese mismo lenguaje metafórico, Dios nos está dando un mismo sentir, un mismo mensaje, una misma idea desde Génesis, pero de la misma manera termina en Apocalipsis. Recordará usted allá en Apocalipsis que el último capítulo, ni más ni menos que nos habla de ese mismo árbol de vida. Y es que es hermoso entender que ese árbol de vida es una representación figurativa, una forma metafórica, por supuesto, de alguien, de una persona, de Jesucristo mismo, Yahushua HaMashiach, Jesús nuestro Dios. Así que véngase conmigo al verso 14 del capítulo 22 de Apocalipsis y constatemos lo que le acabo de decir. Y dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Se da cuenta? Porque toda la idea bíblica nos habla
de un único y verdadero Dios, descrito en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y su palabra es una, y el propósito por el cual él mismo se entregó está descrito en toda la Biblia. ¿Cómo? Pues vengas entonces conmigo a la carta a los Hebreos y vamos a entender. Voy a carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ve usted por qué comenzamos el día de hoy hablando de profecía. Efectivamente, le vuelvo a leer: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, podemos decir que todo esto se refiere al Antiguo Testamento, a la Tanaj o Biblia hebrea. Verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, a través del Hijo, en el Hijo, con el Hijo. Recuérdese usted que hemos explicado muchas veces que en el hebreo esta letrita Beit, que también es con la que se comienza en la Biblia, Bereshit, Beit, es una partícula, una letra que nos habla de todas. Se recuerda usted que nos pusieron a nosotros en la primaria a aprendernos las preposiciones: a, ante, cada, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, por, sin, son, sobre, según y tras. Pues precisamente eso es lo que vemos acá. Una Beit nos habla por el Hijo, a través del Hijo, todo lo relacionado al Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vea usted la explicación de quién es este Hijo. Es la misma corporalidad de Dios. Dice verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vea lo que hizo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, él fue el sumo sacerdote, el único que podía presentar sacrificio de expiación allá en la festividad de Yom Kippurim o Yom Kippur, y además él es la ofrenda, porque recuérdese usted que justamente allá en el Evangelio de Lucas al principio se nos explica que Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo mismo es Dios con una corporalidad para poder ser el fiel sumo sacerdote y además ser la ofrenda. Continuemos leyendo. Pero le voy a leer otra vez desde el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es que es importante entender que cuando hablamos de que se sentó a la diestra, en ningún caso quiere decir que hay dos tronos o que él es inferior a. Cuando en los términos técnicos, teológicos, bíblicos, se habla de la diestra, se está hablando del cielo. Así que aquí estamos viendo un único, maravilloso, grandioso, no sé qué palabras utilizar, divino Dios sentado en un trono, en un único trono en el cielo, es Jesucristo mismo, habiendo terminado la obra de redención. Déjeme decirle que allá en el tabernáculo, en el desierto y posteriormente en el templo, nunca hubo una silla para que ningún sacerdote ni ningún sumo sacerdote se sentara. Estamos entrando precisamente al mismo lugar del trono de Dios. Estamos yéndonos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Así que el día de hoy el tiempo se nos va acabando, pero yo quiero invitarlo que me siga por favor con la lectura, porque vamos a encontrar cosas verdaderamente
hermosas. Antes de irnos a Apocalipsis, lo invito para que se venga conmigo a la misma carta a los Hebreos, capítulo 6. Y vamos a ver acá lo que en relación tenemos que decir al mismo trono de Dios y a la entrada justamente en la presencia santa. A ver, véngase conmigo, por favor, al versículo 13 y dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, oiga bien, este juramento, esta promesa, la tenemos como algo al cual nos podemos tomar, nos podemos asir, dice la palabra. Esta esperanza que no avergüenza, dice Romanos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec nos explica la misma carta a los Hebreos, que es el poder de una vida indestructible. Pero caminemos un poquito aquí mismo en la carta a los Hebreos y nos vamos al capítulo 10 y dice en el verso 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, oiga cómo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vea usted que estamos haciendo un recorrido para saber a dónde podemos entrar con esta tremenda confianza a través, dice acá, del camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió, y esto ni más ni menos que es su sangre y el velo rasgado en dos. Recordará usted que cuando Jesús mismo estaba colgado en la cruz, Dios partió el velo de arriba a abajo, y el velo, déjeme decirle que no era una simple tela como nosotros concebimos ahora en la actualidad. Este velo tenía un espesor por lo menos de 20 centímetros. Eh, Imagínese usted cómo alguien puede romper esto de arriba a abajo. Y esto era una figura, esto nos estaba dando la entrada al mismo trono de la eternidad. Por supuesto, Dios mismo rasgó sus vestidos, Dios rasgó su cuerpo para que nosotros ahora tengamos esta entrada con confianza delante de su trono. Y vamos a ir rápidamente al Apocalipsis capítulos 4 y 5, porque luego yo le quiero explicar a usted algo verdaderamente hermoso e importante. Y dice así capítulo 4: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pongámonos en contexto, y es que es Juan en el Espíritu, y es el ángel que le permite subir y ver en esa puerta abierta ni más ni menos que el trono de la gloria de Dios. Así que leamos un poquito acá. Y dice: y al instante yo estaba en el Espíritu,
Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Pero sabe, aquí está la explicación de cómo eran estos seres vivientes, que me voy a comer, y véngase conmigo al verso 8, y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y 6 ojos, y caminemos un poquito, y dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que vemos un trono de inmensa gloria, de inmenso poder. El soberano, el Dios único, el Dios verdadero está sentado acá. Ahora descubramos quién es este Dios. Así que vamos por favor al capítulo 5 y veamos, y dice, verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, oiga, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, es decir, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder y los siglos de los siglos. ¿Por qué le leo esto y por qué le aclaro? Fíjese usted que es importante entender que tal y como comenzamos platicando al principio de este programa, hay reglas de interpretación que no pueden obviarse. Y aquí le voy a dar una probadita, una gotita de miel. Cuando hablamos, en el verso 13 dice, al que está sentado en el trono y al cordero, esta letra Y en el español, en el griego, déjeme decirle que corresponde a la letra Dav en el hebreo. Y hay una regla de interpretación que dice que cuando está la letra Dav, esta hace una conexión o una asociación entre el término que precede y el que está posterior. Es decir, hay un término de igualdad como si fuese una ecuación. Por tanto, debiésemos leer no como y en español, como un además de, sino como, le pido disculpas por la bulla ahorita, sino como un término de igualdad. Así, y con esto quiero cerrar, déjeme decirle que debemos leer
al que está sentado en el trono, es decir, al Cordero, sea toda la alabanza, la honra, la gloria, es decir, el poder por los siglos de los siglos. Y con esto lo voy a dejar el día de hoy. La próxima semana espero poder platicar un poquito más acerca de reglas de interpretación de las Escrituras y por qué es tan importante conocerlas. Así que por mi parte ha sido un gusto poder estar con ustedes. Mis saludos, Faustino Matul, muchas gracias. Le agradezco su felicitación. Muchísimas gracias, Diana, Arturo González, Rogelio Miranda, Josué Martínez, Jaime Barak, muchísimas gracias por estarnos viendo desde tan lejos, Jaime Osorio, y a los que se me pasaron que ya no pude saludar, les agradezco estar siempre en esta buena compañía de Vea Canal, estar pendiente de nuestras transmisiones y por favor, denos compartir, denos un like, déjenos ahí sus buenos comentarios y espero verlo la próxima semana. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y haga resplandecer su rostro sobre usted, que el Señor alce su rostro sobre usted y ponga paz. Nos vemos la próxima semana.